Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero voy a poner la presentación. Bueno, pues en primer lugar quería agradecer al Centro Gregorio Fernández por haberme invitado aquí a compartir mis escasos conocimientos con vosotros y poder guiaros un poco dentro de mi humilde experiencia, que la verdad es que han sido más bien palos y dificultades que premios y éxitos. O sea que, partiendo de esa base, a lo mejor es una charla que está un poco enfocada en la dirección contraria a la que dan otros compañeros. Quizá más que animaros a emprender, lo que quiero hacer es maximizar vuestro éxito si decidís emprender. Entonces, ese si decidís emprender es un poco donde está enfocada la charla de hoy que voy a impartiros. Entonces, bueno, como veis el título de cómo aprendimos a cazar gamusinos es un poquito la tónica de esto, ¿no? Es uno quiere montar una empresa de videojuegos y saben que existen, están por ahí, pero no se ven, ¿no? O las ves y dices, bueno, ¿y cómo lo han hecho? Es una cosa un poco mágica, un poco casi de ciencia ficción, ¿no? Ahora menos, porque hace ya años era bastante complicado, era un poquito el tema de garajes si querías empezar tú solo, y ahora tenemos grandes cantidades de motores y de cosas para hacer videojuegos que facilitan y allanan bastante el camino. Pero bueno, aquí os cuento un poquito mi experiencia, tampoco voy a leerla, sencillamente decir que soy, como muchos de vosotros, graduado de un módulo. Yo hice el DAI, que era por aquella época el desarrollo de aplicaciones informáticas, que ahora mismo se llama desarrollo de aplicaciones móviles. Ya sabemos que la tecnología ha cambiado y tal, y se ha orientado más hacia las tecnologías móviles. Entonces, bueno, después del módulo, yo me puse a trabajar para algunas empresas como informático, me cogieron las prácticas y tal, y época bonanza, ya sabéis. Y bueno, pues después yo me quería dedicar a hacer videojuegos. A mí era lo mío, era lo que yo quería hacer, tenía ideas, tenía ganas. Y entonces, bueno, pues decidí ponerme a hacer videojuegos. Así, me tiré a la piscina. Y descubrí, muy a mi pesar, que no tenía conocimientos ni de lejos para hacer videojuegos. Los videojuegos son muy, muy, muy exigentes. Todo lo que sepáis es poco. Todo el conocimiento que tengáis de programación, de optimización, de sistemas operativos, de estructuras de datos, todo es poco. Cuanto más hagáis con menos recursos, mejor. Por eso es tan exigente. No es una cosa que digas, bueno, consulto la base de datos y si tarda 3 céntimos de segundo más o menos, a mí me da igual. Aquí estamos hablando de que vamos a tener un videojuego que va a funcionar en unos dispositivos sí y en otros no, o que la experiencia de juego va a ser desagradable y estamos perdiendo un 15% de cuota de mercado. Entonces, bueno, la charla está enfocada como una especie de charla introspectiva donde yo quiero que vosotros os hagáis, o sea, yo no voy a lanzar unas preguntas al aire, no espero que las respondáis, sino que os las respondéis a vosotros mismos, que os las hagáis a vosotros mismos. Entonces, bueno, primero, lo que quiero que os preguntéis es si queréis, porque, bueno, hay mucha gente que quiere hacer videojuegos y tal, es un mundo que es así como muy atractivo, ¿no? Y dice el mundo, bueno, sí, yo quiero hacer videojuegos, pero ¿cuál es tu motivación para hacer videojuegos? Y la motivación para hacer videojuegos no es que te gusten los videojuegos. Eso es una motivación para jugar videojuegos. O sea, es que si esa fuera la motivación para hacer videojuegos, es que probablemente toda la gente de la sala, y si no un 95%, querríamos hacer videojuegos, ¿no? Porque a todo el mundo nos gustan. O si no nos gusta un videojuego, nos gusta el parchís, y si no nos gusta, es Categories. ¿Vale? Pero no es la motivación. Si vuestra motivación para hacer videojuegos es que no, es que a mí me gustan los videojuegos, buscad más o daos la vuelta y invertid el dinero que vais a invertir en vuestra empresa, invertidlo en comprar una consola guay y pegaros ahí los fines de semana intensivos de vicio. Eso está muy bien. Hay que diferenciar entre me gusta jugar y yo quiero hacer videojuegos. Entonces, ¿cuál es la auténtica medida de que va a poder demostrar que tú quieres hacer videojuegos? Es a qué estás dispuesto a renunciar. Porque al final, en la vida, todas nuestras decisiones van ordenadas. Al final tenemos unas necesidades que cubrir y nuestra profesión, la profesión que elegimos, al final, si la elegimos, no es una necesidad, sino que es una cosa que hacemos casi, no voy a decir por gusto, porque a nadie le gusta trabajar, pero no es una necesidad, podemos trabajar de más cosas. Entonces, ¿qué cosas están por delante de trabajar haciendo videojuegos? Esa va a ser la auténtica medida que va a demostrar si yo quiero de verdad hacer videojuegos. Porque vas a tener que poner el hacer videojuegos por delante muchas cosas.
Como os he dicho, es una cuestión que es muy exigente en cuanto a los conocimientos que requiere, el tiempo que tenéis que invertir y la energía en todo ese tipo de cosas. Entonces, al final, en vuestra balanza, en vuestro ranking de prioridades, los videojuegos tendrán que estar en un sitio elevado. Y eso es realmente lo que va a determinar si queréis o no queréis. Si queréis hacer videojuegos, pero está por encima de ello, yo qué sé, pues salir el fin de semana o estar ahí con vuestros amigos y tal, pues entonces lo queréis menos que salir de fiesta. Entonces, ojo, que en la lista está un poco por abajo. Siguiente pregunta. Si habéis hecho esta lista de prioridades y está en una posición elevada el querer hacer videojuegos, la siguiente pregunta es ¿sabes? ¿Sabes? Es una pregunta que por lo general responderemos todos que no. Yo ahora mismo respondo no. Yo no sé todo lo que necesito saber para hacer videojuegos. Es así. Y entonces tenéis que pensar qué es lo que sabéis para hacer videojuegos. Porque de hecho en los videojuegos hay muchísimas áreas de conocimiento que intervienen y pensáis que por utilizar quizá un motor que nos facilita, un XNA o utilizar un Unity o cosas estas, sabéis lo que necesitáis y estáis lejos todavía. Estamos todos lejos. Hay que especializarse y hay que escoger en qué área vamos a intervenir. Y el hilo del área, entonces tenéis que pensar que en el mundo de los videojuegos, hacer videojuegos es realmente una de las muchísimas tareas que hay. Aquí os pongo unas cuantas, pero vamos, si os fijáis, la verdad es que yo, desgraciadamente, siendo compañero de módulo y siendo ingeniero técnico en informática de gestión, cuando te pones a pensarlo realmente de la cantidad de oficios que relacionados con el mundo de los videojuegos, os dais cuenta que muy pocos son de programación y que los que trabajan de programación saben mucho. Es gente que está muy especializada, ¿vale? Entonces hay cantidad de trabajos en los que podéis dedicar vuestro tiempo sin necesidad de programar. Y es gente que evidentemente va a entrar también desde otros mercados y desde otros estudios a competir con vosotros. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que hemos decidido nuestro perfil, nuestros estudios, nuestros intereses, qué es lo que más nos gusta y en qué área va enfocado, pues lo que hay que hacer es darle caña. Y darle caña significa estudia como no has estudiado en tu vida. Especialízate, prepárate. Las tecnologías cambian, entonces, cuando digo que no sabemos hacer videojuegos es porque está ahora mismo saliendo una tecnología nueva que nosotros no controlamos y que hay que implementarla ya mismo para nuestros juegos. Un nuevo tipo de arquitectura, cualquier cosa, un nuevo sistema operativo, no es que cambian tales directrices en un sistema operativo y son distintas en otro, yo quiero hacerlo multiplataforma, pero el software que utilizo no contempla esto, o yo ahora quiero meter mi videojuego en Oculus Rift, o lo que sea. Entonces, cuando digo que no sabemos es que la tecnología cambia tan rápido que es imposible que estemos al día. Vale. Hemos decidido que sí que queremos, está en una posición alta en nuestra lista. Nos hemos puesto a empollar y nos hemos comido 30.000 libros de programación, de estructuras de datos, comunicación en red, bueno, 1.000 millones de cosas. Y ahora llega el momento de decir, vale, sé, pero eso no es si puedo. Al final de una compañía de videojuegos hay que poder tenerla. Entonces, el puedo, ¿en qué línea va? El puedo no va en la línea de sé, sino que hay otros factores que influyen mucho en el puedo. Factores económicos. Hay que pensar que si tú vas a montar una compañía de videojuegos, vas a estar probablemente un tiempo sin cobrar. Tú te puedes permitir el coste de oportunidad de estar ahora 2 años viviendo de tus padres, o tus padres se pueden permitir el lujo de tenerte otros 2, 3 años en casa gastando sin que aportes dinero. Eso es un factor importante a tener en cuenta. Y no tiene que ver con que sepáis hacer videojuegos, ni con que queráis hacer videojuegos. Luego está el factor personal. ¿Es un momento adecuado de tu vida? Hay que determinarlo. Si es un buen momento para emprender o es un momento que quizá mejor decidáis emplearlo en seguir formándoos. Perdón. El coste de oportunidad es muy importante también porque lo que estáis haciendo cada vez que hacéis algo, estáis renunciando a hacer otras cosas. Si vosotros decidís dedicar vuestro tiempo a crear videojuegos, es mucho tiempo y es tiempo que no vais a dedicar a hacer otras cosas. Yo ahora mismo tengo una edad, X, tampoco voy a decirla, pero uno se da cuenta que han pasado una serie de años. Yo en mi caso, desde que empecé a programar videojuegos, han pasado 10 años. Y entonces esos 10 años te planteas, bueno, yo si hace 10 años me hubiera dedicado
no sé, a plantar patatas sería un patatero excepcional. ¿Vale? O sea, me iría muy bien plantando patatas, pero yo decidí hacer videojuegos y me va a regular. Y me va a regular por ser optimista. Entonces, la cosa es que tenéis que ver el coste de oportunidad como un coste real. Eso es lo que estáis pagando por hacer videojuegos gratis o por dedicar vuestro tiempo a aprender a hacer esto. Entonces, el coste de oportunidad hay que valorarlo. Y hay que ponerlo en la balanza y decidir si compensa o no compensa. Y luego, por último, en el puedes está la parte de la aportación, que es un poquito como la parte menos importante. Menos importante, bueno, ¿tenéis algo que contar realmente? O sea, ¿vais a hacer un refrito de Super Mario? ¿Vais a hacer una mezcla de otro RPG o vais a hacer... ¿Qué es lo que vais a aportar realmente? ¿Tenéis algo que contar? ¿Tenéis alguna inquietud? ¿Algo que pueda ser novedoso gráficamente, en la forma de contarlo, en la forma de jugarlo? ¿Qué es lo que vais a aportar realmente? O sea, ¿cuál es vuestro punto en este asunto? Porque al final es lo que va a determinar que la gente compre vuestro producto, porque si vais a hacer otra cosa que no aporte nada al mercado, pues probablemente no os diferenciéis y nadie conozca vuestro producto y nadie lo compre. Bueno, y entonces ahora que viene la parte, después de pediros a vosotros la autocrítica, ahora viene la mía, ¿no? Viene a decir, bueno, a ver, yo os pido que os preguntéis esto, pero evidentemente yo también me lo he preguntado. Vale, entonces, mucha gente dirá, bueno, vale, tú nos dices que ojo cuando nos metemos en ese tipo de cosas, que es un pantano, que no toca suelo, que a ver cómo es esto. ¿Por qué yo me dedico a eso? Mis respuestas, la verdad es que, bueno, no son muy concretas. La verdad es que esas respuestas ya os he comentado que, bueno, yo quería y está en una posición muy alta de mi lista de preferencias. Me di cuenta de que no sabía y me puse a empollar y luego pude permitirme el lujo de hacerlo gracias a la situación económica de mis padres, que se pueden permitir el lujo de que yo estuviera chupando el bote unos años más. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Quiero que quede muy claro que no es una decisión. Yo esas preguntas no me las hice cuando empecé en este mundillo. Por eso las pongo en esta presentación, porque yo quiero que las hagáis antes de empezar en el mundillo. ¿Vale? Yo creo que ahora con 23, 24, 25 años penséis estas preguntas antes de meteros, porque después podéis haceroslas y que la respuesta sea no en alguna de ellas. Entonces yo no me las hice y por tanto no es una decisión que yo haya tomado de forma madura desde el principio, sino que se ha construido poco a poco con la experiencia. Y que se ha construido también quiere decir que cambia. Cambia porque cambia la tecnología, entonces si tú antes decías que podías, pero sale una nueva tecnología que no controlas, el podías ya es no puedes. Yo antes podía, ya, pero es que tú ahora tienes que poder también. Entonces es una decisión que hay que ir tomando, el puedes, la respuesta, el quieres, la respuesta también, va cambiando a lo largo del tiempo. Oh, Dios. Disculpad. Perdonad que el portátil, yo soy un poco anti-portátiles y no tengo. y me han cedido aquí amablemente uno, disculpadme. Vale. Lo que os comentaba, las respuestas a las preguntas que hemos hecho van cambiando. No es un, vale, yo puedo y ya de aquí en adelante, los próximos 50 años, va, desarrollador de videojuegos y multimillonario. Que va, ojalá. Desgraciadamente no. Entonces, estas preguntas, haceoslas de vez en cuando, haced autocrítica, comprobad en qué momento estáis y comprobad que la cosa sigue yendo por donde vosotros esperabais. No es una tontería dejar un plan y remodelar el plan o volver a replantearlo. Es una cosa que hay que hacer y para hacerla hay que ver cuál es la situación actual. Entonces, de vez en cuando yo recomiendo que os sentéis con vosotros mismos en el momento de intimidad, donde queráis, y os pongáis a pensar un ratillo y digáis, bueno, mira, pues es que, jolines, mira que me fastidia, pero después de tanto tiempo creo que ahora mismo esta respuesta de aquí ha cambiado. Entonces, la replanteáis y la respondéis de nuevo. Ayer, por ejemplo, me enteré de que la gente de Unreal, el UDK, el U4, lo dejaban gratis.
y que hay que pagar ahora mismo, me parece que es si no me equivoco, porque es una noticia que me parece que es de ayer o de antes de ayer. ¿Ayer? Sí, no, ayer. Unreal ha decidido liberar la versión cuarta de su motor de videojuegos y me parece que ha bajado los costes de los royalties que hay que pagar, que ahora cada 3.000 euros tienes que pagar un 5% cuatrimestralmente de los ingresos brutos. Eso lo que hace es democratizar brutalmente ese motor de videojuegos gráfico. Brutal. O sea, antes estaba que tú tenías que pagar, tenías el CryEngine y tenías que pagar una cantidad que a la mayor parte no se nos va de manos, 120.000 euros o cosas de estas. Y con el Unreal, si no recuerdo mal, era un 40% de los ingresos brutos. Entonces era mucho dinero y la respuesta de por qué yo hago un motor de videojuegos o por qué hago un videojuego cambia si esta gente decide hacer un motor y dejarlo gratis. Entonces yo la decisión que tomé en un principio ha podido cambiar ahora. Yo me puse a hacer un motor de videojuegos y ahora de repente hay un motor de videojuegos con el que yo soy incapaz de competir porque no tengo cientos de millones para meterle ahí, ni los conocimientos que tengan ese equipo de 200 personas. Entonces la decisión puede cambiar y quizá haya que reenfocar hacia dónde van los desarrollos o hacia dónde va cada cosa. También yo cuando empecé el motor de videojuegos, Unity ni estaba ni se le esperaba. Y de repente aparece Unity y luego de repente el CEO de Unity decide que va a dejarlo gratis con cantidad de funcionalidades y que la versión profesional son solamente 1.000 euros. Y dices, jolines, 7 años aquí currando, venga a picar código como un pringao y viene aquí esta gente, deja esto gratis y yo qué he estado haciendo. Es un palo, ¿eh? Y esto pasa, porque esto es cuando uno tiene una pequeña empresa, uno siempre está a merced de que haya un superpetrolero, tú vas ahí con tu barquita, con tu esquife remando, y llega un superpetrolero y decide, oye, mira, que es que creo que voy a ir por aquí. Y tú estás ahí remando, sudando la gota gorda, y te pasa el petrolero pero por encima. O sea, te hacen astillas. Entonces, es un riesgo que tienen las pequeñas empresas. Frente a ese riesgo tenemos la ventaja de la competitividad y de la innovación, de que podamos aportar. Entonces, por eso el punto que yo decía antes, que decía, tienes algo que aportar, estaba puesto el último, estaba puesto como el menos importante, pero ojo, que eso va a ser vuestro seguro de vida si queréis manteneros en el mercado. Porque realmente que podáis, que sepáis todo esto es muy importante porque lo necesitáis, pero luego una compañía decide que va a ir por donde vais vosotros y si no tenéis una idea innovadora y la hacéis en tiempo, no tenéis mercado. Os acaban de barrer. O sea, ha venido un tío y ha dicho, yo hago esto, tengo estos millones, me como el mercado con mi marketing y vosotros que sois unos tíos de Valladolid o de Salamanca o de donde sea, pues de repente os encontráis con que nadie conoce vuestro producto ni lo va a conocer, porque ya está WhatsApp o ya está el programa que sea que ha copado el mercado y toda la gente lo utiliza. Bueno, aquí me pongo un poco abuelo cebolleta, ¿vale? Digo, oye, que yo cuando decidí dedicarme al mundo de los videojuegos, pues los videojuegos eran el Snake, ¿no? En los móviles. O sea, que era como... Nos reímos todos ahora y a lo mejor si hago esta charla dentro de 10 años, a lo mejor la gente que acude a la charla ni siquiera sabe qué era el Snake. Y les suena como el Pong de bombillas, que se van haciendo unas bombillitas. Y dicen, ¿y este abuelo dónde viene? Pero bueno, o sea, es para que os hagáis una idea más o menos que en 10 años o en 15 años la cosa ha cambiado muchísimo. Dentro de 15 años, a saber dónde estamos. Entonces, formación. Cuando decidí dedicarme al tema de los videojuegos, cuando uno decide esto, dice, bueno, vale, pues yo ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer un videojuego, ¿no? Y uno de los videojuegos fáciles donde empezar es el Pong, por ejemplo, el clásico Pong. Yo me hice un Pong con interfaz textual de ceros y unos, que si le das una teclita, pues te limpiaba la pantalla y te iba dibujando unos unos en un borde de la pantalla y otros unos y un cero que se iba moviendo. Avanzaba uno en X y uno en Y y luego rebotaba si tocaba contra una pared. Había un contador de puntos y tal, y bueno, pues interfaz textual en C puro. Es lo primero que hice con los videojuegos. Luego ya me vine arriba y dije, jolines, es que siempre que rebotan los ceros en una matriz, joder, pues es que siempre se mueven 45 grados y no mola.
Entonces, ¿qué hago? Me hago una interfaz gráfica. Estas imágenes no son mías, por cierto, ¿eh? El Pong anterior y este no son míos porque esas imágenes se han perdido hace mucho tiempo en algún disco duro que está en algún cajón. Estas son imágenes que he sacado de internet como para ilustrar un poco los juegos. Hice interfaz textual utilizando SDL, que bueno, pues era de lo poco gratis que había que funcionar bien en ese momento, y open source. Y luego, una vez que hice el Pong y lo tuve controlado, porque ya no había mucho más misterio que hacer, ya aparte de decir que el ángulo de la pelota cambiara en base al punto de rebote de la barra y tal, pues ya no había mucho más que hacer, era el Pong y el Pong. Así que dije, bueno, pues venga, vamos a hacer uno de esos típicos de estilo 1942 de aviones, en el que va avanzando enemigos, van apareciendo de forma aleatoria, disparas, tal, hay unas pequeñas partículas, y empiezas a pegarte ya con el tema de la eficiencia, porque ya tienes bastantes gráficos en pantalla, como no lo hagas más o menos bien la gestión de recursos, te vas a la playa, el juego se queda parado, empieza ahí y dices tu juego en 1942 y encima va a golpes, pero ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿a qué me estoy dedicando, no? A lo mejor me he confundido de profesión y me tengo que dedicar a las patatas. Vale, esto ya sí que estas imágenes sí que son de un juego mío, de Pipal. Esto yo ya me había pegado un poco con el 1942, con el Pong, y me puse ya a hacer un motor porque dije, bueno, aquí hay cantidad de cosas que se pueden reaprovechar y que son comunes a muchos videojuegos, entonces, bueno, me voy a poner a hacer un motor de videojuegos donde yo reaproveche todos los comportamientos que ya he programado, lo que decían antes una librería de utils, pero bien colocada, o sea, una librería que no sea todo como lenguaje estructural, sino una orientación al objeto, una serie de funcionalidades, paquetes, interfaces. Y bueno, pues me decía las aventuras gráficas porque yo era un enamorado, como soy un poco viejo, era un enamorado de las aventuras gráficas de los 80 y los 90. Entonces yo tenía ahí un guión escrito y me puse a hacerlo. Es una aventura gráfica así en plan de coña y tal. Y sobre esta aventura gráfica, la verdad es que una aventura gráfica es complicada de narices, mucho más que muchos simuladores físicos, porque tienes comportamientos. Al final de las físicas, tú puedes coger un motor de físicas que te calcule las físicas y tal, y hacer un juego de cajas que caen, que las empujas, que se encajan, que no sé qué sé cuál. De código es muy poco lo que tenéis que hacer vosotros. Una aventura gráfica donde podéis hacer cualquier cosa, y cualquier cosa me refiero, por ejemplo, tenéis 6-7 tipos de acciones predefinidas, y tenéis una cantidad de escenarios de objetos que se usan con objetos, de objetos que se usan sobre sí mismos, objetos que se abren, personajes que hablan, conversaciones que se desbloquean, zonas del escenario que cambian, continuamente ese tipo de cosas, es un comportamiento muy rico y la máquina de estados del propio videojuego es muy compleja. La máquina de estados me refiero, tú puedes pasar de un estado A a un estado B y del estado B puedes pasar a 36 estados distintos. Y de esos 36 pueden ir entre ellos o no, o puede desbloquearse ese cambio de estado en algún momento por algún evento que pase, has hablado con un personaje y de repente ya puedes ir a coger la lluvia mágica, lo que sea, ¿vale? Mi proyecto de fin de carrera, una vez que me metí en la carrera porque vi que me faltaban conocimientos, fue ese, en C# y en sdl.net. Aquí ya, bueno, pues estos son otros personajes, ya un poquito más maduro el diseño gráfico y tal. Y bueno, pues es el mismo videojuego, lo que pasa es que la cuarta versión de mi motor. Ya iba por la cuarta, o sea que no es una cosa que hagas de un día para otro y que aproveches así de... En un par de meses lo tengo listo. Esto fue la cuarta versión al cabo de bastantes años. Y cuando terminé mi proyecto de fin de carrera, mi proyecto de fin de carrera era, por un lado, el motor de videojuegos y por otro lado, el videojuego que probaba el motor, la potencia del motor. Entonces eran como dos proyectos fin de carrera, básicamente. Cada uno con su análisis, su diseño, su implementación, sus pruebas. Esto también es otro juego. Este es un juego un poco chorras de plataformas, en el que es una vista cenital. Esto es un editor de mapas en XML que me permite crear los mapas por capas y luego cargarlos dentro del videojuego. Entonces, una vez que está montada toda la lógica del juego, es como hacer choricillos, básicamente. Tú vas haciendo mapas en el editor gráfico y los vas cargando en el videojuego y los vas jugando, porque el comportamiento físico de los componentes ya está funcionando. Pero aquí, si os fijáis ya, bueno, pues hay una serie de cosas, están las físicas, inteligencia artificial. Bueno, aquí cuento una serie de cosas, los problemas que da el paralelismo. Cuando hablamos de paralelismo, también los compañeros antes que comentaban el tema de los hilos y tal,
en Android la cosa es más o menos se puede complicar, pero es más o menos sencilla. Cuando tú haces tu propia gestión de hilos y de compartición de recursos, la cosa se complica un montón. Se complica un montón porque tú a lo mejor tienes 3 hilos. Yo en mi caso tengo el hilo principal, el hilo de las físicas y un hilo con temporizadores que se encarga continuamente, está corriendo continuamente, comprobando si hay alguna acción que deba ser ejecutada, una acción en tiempo. Una acción que, por ejemplo, se ejecute cada 15 segundos, una acción. Pues ese hilo tiene que estar continuamente comprobando. Luego hay un hilo que es el de las físicas, que tiene que estar comprobando continuamente el estado físico de los elementos. Y luego está el hilo del programa. Y todos ellos acceden a recursos que son compartidos. Entonces un hilo puede decir, yo este objeto de aquí me lo cargo, se va a la playa, llega el siguiente hilo y va a utilizar ese objeto y se encuentra con que no está. ¡Pum! Error en tiempo de ejecución. Y esos 3 hilos están cambiando del contexto, o sea, está entrando en el procesador cada muy pocos milisegundos. Es muy complicado depurar cuando tienes 300 o 400 objetos en memoria, posiblemente accesibles, y 3 hilos que están accediendo cada milisegundo o cada 15 milisegundos están entrando ahí a acceder a recursos, y uno de ellos en algún momento, sin que tú sepas cómo ni por qué, ha fallado. Entonces ahí tienes que empezar a hacer ejercicios de imaginación. Dices, bueno, a ver, ¿qué ha podido pasar? Ha podido pasar porque no veis nada en el debugger, ni veis nada en ningún sitio. Sabéis que un objeto ha fallado en el mundo físico. Entonces es complicadillo el tema. Bueno, aquí, como estamos en un hackathon y yo no iba a enseñar nada de código porque tampoco quería aburriros mucho, os he puesto una ventanita y tal, tampoco espero que la leáis, sino sencillamente decir que todo esto todo esto, lo que veis es... Ya lo sabéis vosotros, es código y es un trabajo importante, pero no tenéis por qué escribir solamente código para dedicaros a los videojuegos. Al fin y al cabo, hacer videojuegos, tener una empresa de videojuegos, no es hacer videojuegos. Tener una empresa de videojuegos, por mucho que nos duela a los que somos técnicos o profesionales del ámbito, por mucho que nos duela es tener una empresa. Entonces, si tú tienes una empresa, tu objetivo no es hacer videojuegos. Tu objetivo es vender videojuegos. Tu objetivo es que haya una entrada de dinero que sea mayor que el gasto de dinero que hay. Eso es una empresa. Entonces, cuando vayáis a montar una empresa de videojuegos, pensadlo y planteadlo. Decid, bueno, a ver, ¿yo qué quiero? ¿Hacer videojuegos o quiero vender videojuegos? Entonces, hay que plantearse que al final, si tú vas a tener tu empresa, tú tienes que encontrar unos clientes y echad cuentas. Hay que decir, a ver, ¿yo cómo voy a vender videojuegos a la gente? Yo, vale, he hecho un videojuego y tengo cantidad de barras de pan, imaginaos. Yo soy panadero y he hecho una cantidad de barras de pan brutal, pero me las voy a comer, como no las venda. Y no. Los móviles no se comen. O sea, de verdad, hay que pensar en vender. Tenéis un videojuego, tenéis 10.000 barras de pan, pero os vais a poner morados a comer pan. Y estará duro y tenéis que hacer sopas de ajo. Vamos a echar unas cuentas. No me gusta tampoco mucho basar las presentaciones en números, pero yo creo que estos números son buenos para vosotros porque se ve claramente. Ahora mismo ha cambiado la legislación europea con el tema de las aplicaciones móviles y los markets, y si alguno sois desarrollador Android, habéis recibido ya el correo en el que os han pedido que especifiquéis en vuestro perfil si sois personas físicas o cuál es vuestro NIF en caso de ser empresas y tal para aplicar el IVA. Pero bueno, esto más o menos sigue estando más o menos actualizado. Vamos a echar unas cuentas. Imaginad que vendéis una aplicación por €1. Cuando digo una aplicación, puedo decir también un micropago. Tenéis un videojuego y decís, bueno, yo es que voy a montar mi modelo de negocio en base a micropagos. Y hay un micropago de €1. Ese micropago de €1, Google se queda con un 30%. Porque él es quien está haciendo el suministro de la plataforma de venta. Así que por eso él se queda con un 30%. Os ingresa el otro 70% a través de PayPal. PayPal es otro intermediario que se queda con un porcentaje. Porque, claro, evidentemente él está adelantando dinero y tal, entonces, bueno, él se queda con un dinerillo. Un 4% más o menos. Depende de países y depende de políticas y depende de ofertas, pero más o menos lo ponemos en un 4% de ese 70%. Vale, después vosotros tenéis que tener una factura para justificar ese ingreso. Esa factura es dinero bruto, o sea que de esos 0,67 hay que quitarle el 21% que tenemos actualmente de IVA.
y nos quedan 0,53 euros que entran, por así decirlo, a la empresa. Eso entra a la cuenta de vuestra empresa, no quiere decir a vuestro bolsillo. La gente que cree que cobra 3.000 euros una empresa y 3.000 euros van al jefe, id estudiando, porque hace falta entender todavía mucho. De la empresa, si tú te lo quieres por como un sueldo, a ti mismo o a un trabajador, o lo que entra en la empresa, tú eres trabajador de la empresa, hay que descontar cantidad de seguros, de impuestos, incluso también temas de que por convenio se detraen para formación, bueno, puntos suspensivos. Te llega aproximadamente unos 29 céntimos de cada euro vendido. Eso en un caso bueno. Entonces, cuando cobráis un euro y decís he vendido 10.000 aplicaciones, no tenéis 10.000 euros. Para que hagáis unas cuentas, o sea, yo creo que los números no me gustan mucho ponerlos en presentaciones, ya os he dicho, pero hacen falta en este caso, yo creo. Entonces, esto puesto en cuentas contantes y sonantes para que veáis, por ejemplo, cuánto necesitaríais para vivir. Pues a ver, 0,29 euros que te llegan a ti. Para cobrar 1.000 euros tienes que vender 3.500 copias al mes. O sea, 3.500 copias al mes tienes que vender para que te lleguen 1.000 euros. Y luego, de lo que le llega a la empresa, tú tienes que vender 1.000 copias al mes para pagar un alquiler de 500 euros. Y pagar la luz, el agua, etcétera, etcétera. Tienes que vender también 500 copias para un gasto estimado de unos 200 euros de gastos de agua y luz. Si tenéis más, más. Y luego tienes que vender también, si tú vas a pagar autónomos, porque tú eres el dueño de tu empresa, tienes que pagar tus 270 euros, que es el mínimo más o menos, para pagar tu cuota, que son otras 500 copias al mes. Si sumamos todas esas copias al mes, o sea, cobrar 1.000 euros, pagar el alquiler, pagar la luz, pagar autónomos, no estoy hablando ya de material informático ni nada de esto, sino sencillamente eso, son 5.500 copias al mes todos los meses. Para ti. Solo tú. O sea que si sois dos amigos, empezamos a multiplicar. ¿Vale? Decís, no, vamos a montar una empresita y tal, y somos aquí varios amigos. Venga, vamos a montarlo guay, va un buen rollo estupendo, compramos un futbolín y tenemos ahí nuestra War Room, tenemos 3 consolas con todos los títulos originales, hay un armario lleno de cosas. Bueno, os imagináis estupendamente a vosotros mismos, pero esta es la realidad. Que tenéis que vender 5.500 copias al mes para cobrar 1.000 euros vosotros. Si sois dos, añadid otras 3.500. Esto es un coste idealizado. Evidentemente la realidad es peor. No es, o sea, esto puede parecer que estoy aquí para desanimaros, pero de verdad no es para desanimaros. Es para decir a la gente que queréis empezar, que sepáis qué es lo que es empezar. Que sepáis lo que es, voy a dedicarme a hacer videojuegos, voy a dedicarme a hacer aplicaciones móviles, porque hay una enorme burbuja con el emprendimiento. Hay cantidad de gente que está bien animaros a que emprendáis, cantidad de charlas motivadoras. Venga, es el futuro. Si total, al final, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a emigrar? ¿O vais a trabajar en el McDonald's? Coño, pues emprende, ¿no? Pues ojo, porque ahí está lo que comentamos antes, el costo de oportunidad. Que decidís emprender y os pegáis 6 años, 7 años, invirtiendo vuestro tiempo, y luego os encontráis con que no tenéis nada y sois 7 años más viejos y más amarguetas como yo y yo qué sé, estáis en plan cínico y venís aquí a dar una charla motivadora a desmotivar. No, no quiero desmotivar. Lo que quiero hacer realmente es que los que lo dudan, que lo tengan más claro si sí o si no. Y los que saben que sí, que se echen cuentas claras, que cojan un cuaderno y que digan yo cuánto quiero cobrar al mes. Y eso, una aplicación, ¿cuántas aplicaciones tengo que vender? Y de las aplicaciones que tengo que vender, ¿cuánto me llega? ¿Y cómo voy a conseguir vender eso? Porque supongo que sois gente socialmente muy activa y tenéis cantidad de amigos en el Facebook que os dan likes a vuestras publicaciones. Imaginaos que tenéis 1.000 amigos que al mes os compran la aplicación cada mes. 1.000 amigos que han decidido donaros 1 euro al mes. Con eso no llegáis, vamos, a nada. O sea, que es que hay que pensar cómo vais a llegar a esas 5.500 descargas al mes, que al año son multiplicadas por 12. Hay que pensar cómo vais a llegar a esas descargas. Eso va a ser vuestro trabajo de empresarios y no hacer el videojuego. Entonces, no quiero desanimaros, pero sí quiero poneros un poco los pies en la tierra para contrastar un poco el efecto este de emprended, emprended y os mandan al matadero. Porque realmente cuando empecéis a conocer la realidad, cuando empecéis a pagar impuestos, cuando empecéis a sentir la falta de ayudas, cuando empecéis a ver las trabas que os pone la administración, a mí por ser operador intracomunitario, para vender juegos por Europa,
y poder vender juegos por Europa, me cayó una inspección de Hacienda a los 3 días de montar la empresa. Me hicieron una inspección de Hacienda, o sea, me pidieron facturas, pero si no tengo ninguna factura, si yo monté la empresa hace 3 días. Pero como me di de alta operador intracomunitario, pues ya me cayó una empresa me cayó una inspección automáticamente. Y empiezan a pediros papeles, requerimientos, legalidad, hay que pagar un asesor. O sea... Yo he venido aquí realmente para intentar contar un poco mi experiencia, un poco por encima y un poco negativa, para intentar contrastar la parte de exceso de positivismo que detecto yo que hay mucho. Hay mucha burbuja con esto y lo que quiero es romper un poco esa burbuja y que se desinfle de forma controlada. O sea, no quiero que explote en un momento en el que esté hinchada de 7 años de trabajo y de muchas ilusiones, muchas esperanzas, muchos disgustos y muchos cabreos. Quiero que si se tiene que desinflar, se desinfle poco a poco. Pero a los que a pesar de esto queráis emprender, yo quiero animaros y quiero decir ole y quiero daros un aplauso. Bueno, y ahora, aquí me tenéis. Disparad. De verdad que esto es la parte que yo creo que es más útil para vosotros, porque las cosas que tengáis ahí ahora mismo que estén en la cabeza pensando, que estáis diciendo, no sé, me podéis preguntar y yo, dentro de mi humilde experiencia, pues intento responderos. Así que aquí, si tenéis cualquier cosilla, sí, por ahí. Hola. Ah, hola, ven. ahora vamos contigo. Sí. Bueno, yo la verdad es que mi idea, de hecho, para el proyecto del ciclo es un videojuego. ¿Qué cuesta más hacer el motor? El motor yo mi idea no es hacerlo, o sea, es usar los que están hechos ya, sobre Bien. todo para empezar, porque creo Buena lección. después además de lo de ayer, que encima salió Unity 5 también ayer, pues creo que es mejor, por lo menos para empezar. Pero Sí, ¿qué sí, te costó más, el motor o el propio videojuego? El motor, infinitamente más. El motor al final es, para que te hagas una idea, yo voy a excavar un agujero en el suelo, voy a procesar la tierra, de ahí voy a sacar hierro, voy a dejar que pase la fosilización de los minerales, voy a hacer carbono, del carbono voy a juntarlo con el hierro, voy a fundir acero, del acero voy a martillarlo para darle forma, lo voy a pulir y luego el videojuego es voy a cortar un tomate No, con pues, ese cuchillo. bien, entonces... Más o menos para que nos hagamos una idea. Sí, Ha quedado... Sí. Sí, De hecho, además, mi idea es un juego de lucha, o sea que me ahorro bastante la aventura, que es mucho más difícil. sí, definitivamente sí. Y sobre todo, si todavía no habéis probado mucho el tema de videojuegos, yo os recomiendo encarecidamente que probéis motores que ya estén hechos, porque el desarrollo es brutal. Cuando me puse a hacer esto, es que no estaban libres esos motores, y luego la decisión, a lo largo del tiempo, ha pasado que ya tenías una inversión hecha y decías, no la voy a tirar. No la voy a tirar, y cada vez más inversión, entonces se corre el riesgo de entrar en un ciclo. Ahora mismo mi motor de videojuegos no puede competir con otros que hay en el mercado y entonces mi modelo de negocio tiene que cambiar, tiene que evolucionar. Evidentemente yo no puedo tirar 10 años de trabajo así porque mañana una compañía decide hacer esto, porque me puedo ir a una isla desierta y esperar la muerte y... o me dedico a recolectar cocos o una cosa de estas, no sé. Pero vamos, yo recomiendo encarecidamente utilizar un motor que ya esté. Y si queréis hacer un motor de videojuegos, que sea para aprender vosotros. Mi plan B es, si mi compañía no funciona y sigo siendo pobre, yo por lo menos tengo un motor que acredita unos conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo del desarrollo de ese motor. No es lo mismo que seáis usuarios de un motor de videojuegos, en cuyo caso vais a poder ir a una empresa de videojuegos y decir, oye, yo uso Unity, oye, yo soy UDK, oye, yo soy experto en CryEngine, oye, tal. Y entonces vosotros sois usuarios, diseñadores con ese motor, que tiene una parte de programación, evidentemente. Si vosotros queréis entrar como programadores, en el que decís, no, yo no soy usuario de CryEngine, pero yo he hecho este motor.
con estas 600 y pico clases, estas funcionalidades y tal. Eso depende de hacia dónde queréis enfocar vuestra carrera. Si queréis hacer videojuegos sin más, utilizad un motor. Por aquí. Me parece que ahí teníamos otra pregunta. Bueno, tampoco estamos tan lejos, si queréis. Gracias. Hablabas antes del tema de monetización, por ejemplo, en aplicaciones Android, o bueno, aplicaciones en cualquier caso para plataformas móviles, y decías más o menos unos cálculos aproximados de cuánto tendrías que vender poniendo la aplicación, por ejemplo, a €1. Mi pregunta es, ¿cuál consideras tú, concretamente en este tipo de plataformas, que es el mejor método de monetización? Vale, esto va por modas, ¿vale? O sea, que lo que digamos aquí a lo mejor ya no es realidad hoy, o a lo mejor deja de ser cierto dentro de 2 meses. Yo tampoco me considero un experto marketingiano, pero yo creo que lo que mejor funciona ahora mismo son los micropagos. Los micropagos es la mejor forma de monetizar. En España no, pero es que en España es muy difícil monetizar una aplicación móvil. De verdad. O sea, si haces una aplicación móvil y esperas vivir de ella, más te vale que la traduzcas al inglés, y si puedes traducirla al chino, pues mejor. Entonces, en España es complicado monetizar, pero lo que más monetiza ahora mismo son micropagos y sobre todo Estados Unidos. O sea que para monetizar, piensa en que tú tienes que localizar tu producto para Estados Unidos, que monetiza mejor que Europa, y que además en Estados Unidos el mercado de iOS es más potente que el de Android. En Estados Unidos, o sea, sé que si yo fuera... Yo ahora mismo hago todo Android, ¿eh? Yo iOS, de momento, 0. Pero si quieres monetizar, iOS, Estados Unidos, localización de producto, estilo americano, humor americano, y si puedes hacer guiños a personajes públicos y notorios americanos, mejor. Eso son formas de garantizar un poquito, no garantizan, pero son formas de mejorar o de potenciar tu éxito con tus apps monetizables. ¿Y crees que, por ejemplo, la monetización por visionado de carteles, de publicidad, es viable? Viable es. O sea, hay aplicaciones que viven de ello. Google, sin ir más lejos. O sea, todo Google vive de la publicidad, de mostrar anuncios y de que los anunciantes paguen por estar ahí. O sea, que viable es viable. Ahora tú tienes que pensar cuál es tu mercado objetivo y qué tipo de aplicación vas a hacer. Si hay aplicaciones que admiten muy bien una pequeña publicidad y que incluso tienes una plataforma, el AdWords, lo que sea, tienes tus plataformas de publicidad que ellos mismos te la enganchan y tú no tienes que preocuparte de nada. Yo creo que es una pequeña burbuja, una pequeña gran burbuja, que luego realmente las empresas en algún momento se van a dar cuenta de que eso que están pagando a Google o a Facebook por poner su publicidad realmente no les revierte los beneficios que ellos están pagando o que ellos estarían esperando. ¿Vale? Yo creo que hay una pequeña burbuja con esto y que en algún momento se desinflará un poco o explotará. Explotará porque de repente hay una corriente que llega a toda la gente que está pagando por aparecer en Facebook o por aparecer en Google o por posicionarse en los buscadores, que dirán, pues yo estoy posicionado, me estoy gastando al año 6.000 euros en esto y los beneficios que obtengo no llegan a cubrir esos costes. O me dan 7.000 euros, que son 1.000 euros de beneficio. Pues a lo mejor me compensa más utilizar ese dinero en otra cosa que me pueda dar más potencia. No lo sé. Viable es viable actualmente. Entonces, si quieres ir a ese tipo de modelo, lo que tienes que contar es que el número de usuarios a los que tienes que llegar es muchísimo mayor. Pero muchísimo mayor porque depende de la plataforma, pero vamos, generalmente por cada 1.000 impresiones 10 céntimos o... ya sabes. Que tienes que tener muchos cientos de miles de usuarios para que eso te dé para comer. Y además usuarios activos. No es usuario de que te se descargan tu aplicación una vez y la tienen en el móvil, sino usuarios que 5 minutos al día están jugando mientras están pensando sus cosas. ¿Ha quedado respondido? ¿Alguna cosita más? ¿Alguna pregunta más? Venga, animaos. Sí.
Vale, la charla genial, fantástica. Gracias. Con respecto a lo de la empresa, solo decirte que no estás solo. Nosotros que hemos montado también la empresa, el sentimiento Gracias. es el mismo. Nosotros la montamos antes de toda la burbuja esta de Emprende, pero sí que es cierto que lo que cuentas es verdad al 100% de todo eso. Ojalá fuera mentira, ojalá estuviera engañando, de verdad. Me gustaría estar aquí no te mintiendo. sientas solo, ahí estamos. Gracias. Bueno, muchas gracias por el apoyo a los compañeros, que la verdad es que se agradece un montón, porque uno muchas veces está remando, como os decía antes, en una barquichuela y le pasa por encima un petrolero y está como dando vueltas de un sitio para otro y sencillamente ver que hay gente que está igual que tú y que seguimos luchando, pues es es muy emotivo. Gracias. Y enhorabuena por vuestra charla también. ¿Alguna cosita más? Sí. Bueno, buenos días. Buenos días. La perspectiva que nos has pintado es muy lúgubre, muy mala, pero sin embargo actualmente en España vemos un auge en compañías que realizan videojuegos como P-Square Games o Mercury Steam, por ejemplo. Sin embargo, sí es verdad que migran sus juegos a otros países, pero la pregunta es, ¿tú crees que dentro de poco tiempo se normalizará el mercado en España? Bueno, tenemos casos de éxito. Yo di hace poco una charla también en la UBA, en la Escuela de Ingeniería Informática, en la que yo ponía un caso de que nos ponen como ejemplos de emprendimiento y de éxito esos espejismos, por así decir, como diciendo, mira, fijaos, hay casos de éxito. Es como, yo el ejemplo que ponía es, luce el sol en las Azores, y luego un paisano diciendo, pues voy a montar un chiringuito de playa aquí en Soria, ¿vale? El modelo de monetización y el modelo de capitalización de las empresas que triunfan no tiene por qué ser replicable. De hecho, es su barrera de entrada. Es su barrera para que tú no entres a su mercado. Entonces, ¿hay casos de éxito? Sí, en España. Y también hay casos de fracaso. Por ejemplo, FX ahora mismo está cerrando el chiringuito. Cerrándolo y además han acabado bastante a palos. Desgraciadamente, porque para mí FX era un editor y un distribuidor que estaba muy bien porque hacía productos low cost, de 9,99 y tal, y ese tipo de cosas. Distribuía además con periódicos, ha democratizado muchísimo el sector de los videojuegos. Eran juegos que tenían una calidad aceptable y que eran asequibles económicamente para la gente que tenía más pocos recursos. Íbamos al kiosco y nos podíamos comprar un juego. Ahora mismo vas a comprarte la Micromanía y en la parte de atrás de la Micromanía tienes un código de la tienda FX que te viene un juego de regalo. Lo que pasa es que esta gente decidió montar su propia plataforma de juegos en vez de meterse con Steam, porque les parecía que el 30% de Steam era demasiado y su tienda pues ofrece unos 200 juegos y la de Steam pues ofrece 10.000. Entonces, el modelo, si yo creo que el modelo en España va a despegar de videojuegos, yo creo que hay una gran burbuja y potenciada todavía por los medios. O sea, hay muchísimos medios que dicen, pues las apps están de moda, han incrementado sus ventas no sé cuantísimo. Realmente las propias compañías están hinchando sus cifras. Y las hinchan porque quieren atraer inversión. Al final tú tienes una empresa de videojuegos y tú quieres gritar al mundo, ¡joder, qué bien me va! Dame dinero. ¿Vale? O sea, tú lo que quieres es acudir a una ronda de inversión porque te quieres comprar unas oficinas más grandes y tú entonces lo que tienes que dar es una imagen de éxito. Las propias compañías hinchan las estadísticas. Las estadísticas que aparecen en ADESE, que es una consultora teóricamente independiente del mercado del videojuego, que hace estudios, vamos, en este caso, las gráficas que ponía y expertos que consultaba, uno de ellos, por ejemplo, era Víctor González, que es uno de los directores de FX, que da clase además en la Autónoma de Madrid, en el máster de videojuegos y tal, y claro, está poniendo cifras de esa persona que luego tiene una empresa que realmente está yéndose a pique. Pero bueno, el mercado de los videojuegos está subiendo que te cagas, meteos. Entonces, hay una burbuja, hay que ver la burbuja antes de que explote. No quiere decir que no os dediquéis a los videojuegos, sino que si os dedicáis, hagáis productos de calidad. No creáis que vais a poder sobrevivir en base a subvenciones, en base a premios, en base a concursos. Cuidado, si sobrevivís, que sea porque lo merecéis. Y si vais a meteros, que sea con un plan. Entonces, si tenéis un plan, tenéis un producto, tenéis una forma de llegar al cliente,
y tenéis ganas y energía y podéis hacerlo, y tenéis los conocimientos para hacerlo, entonces adelante. Porque entonces no es una burbuja, es una empresa. Entonces, si va a despegar, pues es posible que despegue un poco más y luego se estrelle. Porque ahora mismo yo os digo que el último estudio que he visto de empresas de videojuegos en España hay unas 400 y la mía no estaba entre ellas. O sea que desarrolladores como yo puede haber otros 200 más. O sea que si hay 600 compañías de videojuegos en España y conocemos 2, o conocemos 3, o conocemos 10, o conocemos 20, hay otras 380 que están pasando hambre. Entonces vas a conseguir ser una de esas 20, o por lo menos para vivir dignamente haciendo algo que te gusta, adelante. Y independientemente de si el mercado está bien, está mal, si vas a pegar o si no vas a pegar. Si tu producto es bueno, el mercado esté como esté, y si tiene una forma de capitalizarse en ese mercado, es lo que hay que ver al fin y al cabo. Que tú en el mercado actual puedes capitalizar. Esté bien o esté mal. Eso es lo que no es una burbuja, es una empresa. Gracias por preguntar. A ti. ¿Alguna cosita más? Mira, la misma fila. Disculpad si me estoy alargando mucho, no sé, vamos mal de tiempo, ¿no? Lo siento. Venga, última pregunta y dejo ya a los siguientes compañeros. Buenas. ¿Crees que el auge de las empresas indie va a revolucionar este mercado? Ya lo ha revolucionado. O sea, realmente lo ha revolucionado mucho. Bueno, más aún. Más aún. Uf, no sé, las empresas indie realmente están construyéndose en base a la ilusión y al trabajo de personas, pero si os dais cuenta, las empresas indie, su longevidad como empresa no es mucha. Es gente que a lo mejor está haciendo, estoy hablando en caso general, luego hay empresas indie que han surgido y que tienen un producto y una imagen, que los compra la gente o que pegan un boom y que de repente pasan de ser una empresa indie tipo Angry Birds y pegan un boom y se convierten en una multinacional. Eso puede pasar, pero es raro. Es un caso más bien aislado. Las empresas indie generalmente son empresas que se fundan en base a un producto y ese producto cuando puede monetizar, pero cuando el producto acaba generalmente no saben gestionar la continuidad de la empresa. Y suelen ser empresas que generalmente están formadas por técnicos, como nosotros, que una vez han conseguido monetizar un producto, luego no saben cómo continuar monetizándolo porque nos falta formación de temas de marketing, temas empresariales, temas de captación de inversión, temas de gestión del crecimiento. Hay muchísimas cosas que entender del mundo de la empresa que desgraciadamente nosotros los técnicos tenemos poca formación en ellas. Entonces, ¿va a suponer una revolución las empresas indie? Ya ha supuesto una revolución porque los dispositivos móviles han democratizado el mercado. Entonces ahora mismo casi cualquier persona puede ponerse a hacer un videojuego con los motores que hay, la plataforma, tú te bajas el emulador, tienes un motor gratis, con que hagas unos grafiquitos así de palitos y dices encima, wow, es que mi estética es de los años 80. Y tienes un videojuego. A lo mejor consigues monetizar con él, porque hay un tío que se pica muchísimo y que dice, ojo, este videojuego es complicadísimo y tal, no, es imposible. Pero de repente, con el tema de que el juego es complicadísimo, hay un boom en redes sociales, todo el mundo se descarga tu juego y te forras. Y es un juego de saltar entre plataformas, de ir subiendo. A lo mejor. Ya eso es una revolución en sí misma, yo creo. Pero que va a haber más revolución, no sabría cómo va a ser esa revolución, claro. Tampoco me considero un gurú del mundillo. No sé si he respondido a tu pregunta o me he ido divagando sin más. Es que luego la mayoría de estas empresas indies, como son absorbidas por las grandes, es por eso más que lo decía. Preguntaban sobre todo por eso. Sí, luego también está que te comen y tú te puedes jubilar. Si tu producto era interesante, te puedes jubilar o incluso seguir dirigiendo tu compañía. Eso también pasa. De hecho, lo hacen para que no haya competencia, vamos. Lo hacen para controlar el mercado del 100%. A lo mejor tienes suerte y viene Facebook y dice, joder, tu juego Candy Crush te lo compro y le voy a meter un empujón de millones del copón y a ti te voy a poner jubilado en las Bahamas. Yo firmo, ¿eh? Ojalá, toda la suerte del mundo. Bueno, pues muchísimas gracias por aquí atender a la charla y al rollo que os he soltado y por venir.